Decíamos, vamos a retomar, chicos, así nos queda después para el repaso mejor. Habíamos visto, como decíamos, un desarrollo lineal de la idea, pasando por, como está mostrando Ale, la idea narrativa, el desarrollo, etcétera, en el que planteábamos una idea por lo menos razonable, o que daba la sensación de así serlo, del proceso de creación de un producto audiovisual que empezaba en desarrollar, buscar los recursos, producir, contando las etapas que habíamos contado para producir, y finalmente distribuir. Recuerden que las etapas de distribución, de producción, perdón, podíamos, y lo hablamos bastante, organizarlas de la manera tradicional como se ve aquí, o mezclando las etapas. Eso nos daba este gráfico lineal. Dijimos que en nuestra materia vamos a hacer foco en el desarrollo usando herramientas de la producción para evaluar, herramientas diseñadas para trabajar la producción, pero también aplicadas para evaluar la factibilidad del proyecto. Y que tras eso la materia que nos sigue es difusión y comercialización, que se va a encargar del estudio de la distribución. Después de eso dijimos que este esquema lineal no es suficiente, que necesitamos un esquema más complejo para entender el proceso de desarrollo de proyecto. Entonces, pasamos a lo que recién mostraba Ale, esto, donde el desarrollo de proyectos está originado en dos fuentes diversificadas, que estas pueden ser el relato, que puede tener todos estos orígenes. El relato puede partir de la ficción en sus diferentes formas, de no ficción en sus diferentes formas, de noticias, de documentos y de otro tipo de registros, donde dimos el ejemplo del registro del ángel de la bicicleta, que no sé si lo habrán mirado, y no funciona, Ale. No sé. Y de ahí les mostramos que esto continúa como historia en una noticia que extrajimos de la historia del ángel de la bicicleta, que podía dar distintos tipos de relatos. Después empezamos a analizar otra fuente para el inicio de la producción audiovisual, que es la oportunidad dada por las modificaciones en el mercado o sector audiovisual. Hicimos la diferenciación y charlamos sobre eso respecto de qué es mercado y qué es sector audiovisual. Con las salvedades que les comentábamos del límite difuso por momentos, porque uno está incluido en el otro en la mayoría de los casos. Entonces, desglosamos esto y dijimos, a distintos cambios, por ejemplo, en el sector tecnológico podíamos hablar de distintos procesos que modificaban ejemplos de exhibición, y dimos algunos ejemplos, ¿no? La incorporación de nuevos procesos vinculados al 3D o a la televisión abierta, digital, como nuevos campos en algún momento que aparecieron en función de nuevas tecnologías. Ahora, en esos casos, uno necesitaba nuevas regulaciones y otro tenía una reconfiguración del circuito de sala. En el caso de la televisión digital abierta, era más fuertemente ligado su desarrollo a lo que podríamos llamar políticas del sector, y la reconfiguración de salas para el 3D, básicamente condiciones propias del mercado, ¿no? Entonces, vimos que había dos líneas, una, lo que llamábamos la economía del sector, con estos tres parámetros, que la economía del sector tiene un orden local, un orden regional y un orden internacional,
y dijimos que si había bueno, entre los tres generan esto, la configuración económica, y que si había distintas circunstancias económicas, se podía operar de distinta manera. O sea, sabiendo que se viene un proceso recesivo o un proceso expansivo, haremos políticas de diseños de proyecto ajustados a esas condiciones económicas, y dimos otros tipos de ejemplos más. Después pasamos a la política del sector, que también la calificamos como de tres órdenes: local, entendiendo el local como nacional; regional, que como en el caso de la economía puede incluir o Latinoamérica o el Cono Sur o el habla hispana, regiones; y el internacional también. Acá describimos variantes que tienen que ver con cómo esa nueva forma genera también contextos para el desarrollo de ideas, y dábamos ejemplos como si en la sociedad hubiese o no hubiese censura, si estaba permitida la concentración o la desconcentración de medios, etc. Yo te veo colgado, Ale, ahí estamos. No. Bien. Vos me vas diciendo también... Sí, veo que me vas siguiendo, pero ahí quedó, y entonces por la duda Sí. que no estuviese colgada la transmisión. No, está todo Bien. impecable. Bárbaro. Entonces, estas son algunas de las condiciones que obviamente podrían suceder, y esto que decíamos, que todo junto, tanto la economía como la legislación, genera las características propias o la fisonomía de los medios audiovisuales, plataformas, producciones, canales, etcétera, que operan en el mercado o el sector. Y sigamos un cachito adelante, Ale, habíamos llegado justamente a definir que a distintos procesos productivos había distintas formas de realizar. Esto, dijimos, genera una convergencia entre estas dos fuentes que nos abre la oportunidad de un desarrollo de un producto audiovisual. Hasta acá habíamos llegado. Sobre este repaso, y ahora sí vuelvo a preguntar, antes de seguir adelante, ¿alguna duda? ¿Alguna cuestión que quieran comentar? Bien. Gaby, solo para organizarnos, vos decime siguiente cuando estés en condiciones de avanzar. Dale. ¿A qué nos referimos en esta instancia de que la unificación de las dos fuentes genera una convergencia y un producto? Porque no tenemos claridad, algo de ello hablamos durante la clase pasada, no tenemos claridad si lo que hacemos es escribir una historia y buscar el segmento del mercado que más adecue o más se adecue a la narración de esa historia o a la producción de esa historia, o que viendo una oportunidad en el mercado salgamos a buscar una historia particular que dé resolución a esta oportunidad que brinda el sector. Voy a dar algún ejemplo al respecto. Si vemos que en un horario central de alguno de los canales de la televisión hay un programa cuya medición de audiencia no responde a las expectativas usuales del canal para ese horario, ahí hay una oportunidad claramente, y según el perfil de ese canal, probablemente diseñemos una propuesta o recurramos a una propuesta que ya tenemos, adaptada a las características particulares de ese canal, y la presentemos a la búsqueda de ser los elegidos para ese momento, ese proyecto, ese espacio que se está quedando vacante. Distinto de esto es si tenemos un relato, pongámosle, creemos en la posibilidad de un documental con cierta fuerza artística,
saldremos a buscar en el sistema de fomento de la producción cinematográfica local los fondos necesarios para producirlo. Entonces, esta es un camino, digamos, una demostración de un camino inverso, donde originamos en el relato, vamos a lo que llamamos el mercado, analizamos las condiciones que el mercado nos impone y definimos o redefinimos el relato en función de ese espacio al que apuntamos. Bien, vamos adelante, Ale. No, volví un poquito para atrás. No, vamos de a uno. ¿Un poquito más? Ok. Cuando... no, una sola. Ahí. Cuando lo que realizamos es una búsqueda en el mundo del relato, la actitud del equipo de producción o de los integrantes de producción o de aquellos que están proponiendo una forma del relato es una búsqueda creativa, como está dicho ahí. En cambio, pasemos a la siguiente, si vamos a la búsqueda de una especie de información vinculada al mercado, vamos a tener que tener lo que llamamos una actualización permanente, digamos, una búsqueda de información sobre ese mercado y sus cambios. Si cambia el plan de fomento, van a cambiar las condiciones. Perdón, ¿qué dicen? ¿Que se ve pixelado? Yo también lo veo pixelado. Dijimos, en este punto estábamos, que de las fuentes había dos posibilidades de recorrido. De la fuente del relato, una actitud del productor o del equipo de producción creativa y, digo, cómo lo vamos a contar, en qué formato, etcétera. La clase próxima vamos a hablar sobre eso. Si va a ser un documental o va a ser una ficción, como en el caso de lo que hablábamos de Pocho Leprati. Ahora, cuando entramos en la búsqueda o actualización permanente, lo que nos encontramos es que la información del mercado varía, como les decía recién. Si surgiese una nueva forma reglamentaria del instituto para otorgar los créditos y subsidios para el fomento de la actividad audiovisual, se produce un cambio que puede, digamos, alterar las magnitudes del dinero que se entregue o las formas en que se entregue, y por lo tanto nos encontremos con dificultades para poder alinear el proyecto que teníamos originalmente desarrollado para el modelo anterior de reglamentación del propio instituto. Así que el productor, y esto es parte más del trabajo del productor, necesita una actualización permanente de la información. Sigamos adelante. Juli. Bien, gracias. Bien. Este esquema, vamos un poquito más adelante. Una más. Tiene estos dos caminos. ¿Ven? El camino 1, que va del relato al sector audiovisual, es un camino de análisis. Yo ya tengo una idea o una narración prevista en un determinado formato elegido y voy al sector en sus diversas formas a ver cuál es el mejor espacio para poder desarrollar con algún foco ese relato que tenemos. En el camino 2, o sea, en el sentido contrario, partiendo del sector audiovisual y yendo tras la historia que podemos contar para una determinada oportunidad, por ejemplo, se abre Historias Breves, el guión que nos hará ganar,
es una búsqueda. Eso diferencia a la forma en que se rastrea la información en un sentido o en el otro. Sigamos adelante. Más. Bien. Una vez que tenemos esa convergencia, tenemos esto. Cuando llegamos, hicimos el proceso, que puede ser reconstituido varias veces, porque podemos ir de el relato haciendo el camino 1 a buscar una determinada fuente de financiamiento, que ésta nos genere condiciones que nos obliguen a recorrer el camino 2, que es reestructurar la propuesta narrativa que teníamos para ajustarla más refinadamente a ese espacio del mercado, ya sea un canal o, no sé, un cliente, un socio, lo que fuera. Una vez que recorrimos varias veces, 1, 2, 3 veces este procedimiento, vamos a entrar en lo que se llama el desarrollo de un producto audiovisual. Y para eso haremos, sigamos para adelante, un desarrollo focalizado. Este desarrollo focalizado es, sigamos una más, es lo que consideramos nuestro trabajo. El trabajo del productor es, una vez que hizo el procedimiento de arriba, que es comprender que hay un espacio del mercado que se puede unificar con el espacio del relato y tiene ambas cosas, realiza, digamos, el desarrollo focalizado. Ese desarrollo es la parte de abajo de este círculo que conforma el universo y plantea estos esquemas. Un trazado de objetivos, la creación de especificaciones técnicas, la preparación de una serie de entregables, las negociaciones necesarias a partir de esos entregables y después el cierre de la etapa de producción, cuando con la firma de los contratos tenemos garantizado, como hemos dicho, los recursos necesarios para la producción efectiva del proyecto que estamos realizando. Vamos para adelante. Si tenemos que evaluar los objetivos, vamos a tener una clase especial sobre esto. Hay una evaluación de lo que se llama, avancemos un poquito más, este triángulo del proyecto que tiene una, se lo grafica así en la teoría de la administración de proyectos o de desarrollo de proyectos, una relación casi indisoluble entre el tiempo que me tomará realizar la producción, el costo de los recursos involucrados en esa producción, costo, ya lo van a ver, no necesariamente es dinero, sino una lista de recursos, como hicimos el ejemplo la clase pasada del productor ejecutivo, que lo que hacía era dentro del canal negociar recursos, y el ámbito del proyecto, que es, sigamos un poquito más abajo, la calidad, las características, las funciones del proyecto audiovisual que vamos a desarrollar. A ese ámbito, a veces lo van a encontrar como calidad específicamente, la definición de la palabra ámbito, de hecho, corríjanme chicos, Pardo me parece que utiliza solo el término calidad. El término ámbito del proyecto amplía un poco más, porque cuando vamos a definir qué clase de proyecto hacemos, siempre vamos a tener una aspiración de calidad, que a veces puede ser calidad técnica, artística, visual, no sé, calidad de inmersión o jugabilidad, etcétera, que podrá ser definido en una serie de características, esa calidad que tiene que tener el proyecto. El proyecto, para lograr esa calidad, tiene que tener una serie determinada de características que estarán dadas, por ejemplo, por los requerimientos del demandante o el mercado al que apuntamos, el canal o un cliente o un socio, etc. Y las funciones del proyecto, o sea, cómo se relaciona con el público, nuestras aspiraciones, estamos hablando de objetivos, de qué manera nos relacionamos con el público, cuántas plataformas utilizaremos, tendrá algo de interactividad o no, etcétera, etcétera, etcétera.
Estos tres planteos son para nosotros planteos hipotéticos. Nos reunimos, esto no es una entelequia, nos reunimos y charlamos efectivamente sobre el proyecto hasta poder definirlo lo mejor posible. Y a partir de ahí, casi les diría de la enunciación de esto, del ámbito, es que, vamos un pelo para atrás, Juli, pasamos a definir la relación que tiene con el tiempo y con el costo. Definiremos en términos hipotéticos por nuestro conocimiento y nuestros estudios a partir de documentos que este procedimiento de producción acumulará una serie de recursos humanos, técnicos y materiales. Después definiremos más claramente eso, pero costo es eso, recursos humanos, técnicos y materiales, donde recursos humanos y técnicos están jugados en una línea de tiempo. Si yo incremento el uso en tiempo de esos recursos técnicos y humanos, se va a incrementar naturalmente el costo de ellos y el costo también de las horas de los materiales, si es que estos también entran en juego en esta cuestión. Por ejemplo, la comida en el rodaje, que se consume a lo largo del tiempo. Entonces, la afectación de estos puede, en muchos casos, dañar el ámbito en el sentido de que si vamos a ir a un proyecto que tenía una determinada calidad, características y funciones, y el tiempo está alterando, para mantener firme la línea del costo, si ese es nuestro objetivo, o si salimos a buscar un incremento del costo, pero nadie nos apoyó en esa alternativa porque creen que mucho más caro no es rentable el proyecto, tendremos que definir en el ámbito qué cosas tendrán que modificarse. Estos procedimientos no se hacen, o sea, una vez que uno tiene claros los objetivos, no se hacen de vuelta en una reunión de objetivos. Sigamos adelante. Se hace primero una lista de lo que podríamos llamar las especificaciones técnicas del proyecto, o sea, las descripciones del producto. Aquí sí vamos a ver más claramente, por ejemplo, si hay un guión, o sea, a partir de estos objetivos, podremos decir, mirá, si tenemos que hacer un guión, tratemos de que tenga pocos exteriores, o pocas noches, o pocos niños, o pocos animales, o si vamos a ir a un programa de América, el productor dirá, che, esto no lo vamos a desarrollar para una escenografía de más de 400 metros cuadrados, no, ¿qué 400? 200 metros cuadrados, y 4 panelistas y un conductor, y sobre eso nos movemos, y es firme así. El programa tiene que ser diario y de hora y media por lo menos para recuperar el costo. El conductor puede ser una figura, pero todos los demás tienen que ser conocidos, periodistas conocidos que quieren lanzarse al estrellato televisivo, a los que probablemente perderemos, etcétera, etcétera, etcétera. Voy diciendo condiciones que definen a ciertas características que serán volcadas en un documento que tranquilamente puede ser un Word con un listadito de condiciones al que llamaremos especificaciones técnicas del documento. Ya con este documento, que deviene del estudio de los objetivos, avanzamos, vamos, Juli, a la producción de entregables. Aquí estamos, y esto lo vamos a hacer, chicos, presten atención acá. En esto nos vamos a concentrar para trabajar sobre los proyectos audiovisuales de la práctica. Voy a dar un ejemplo. Recién tiré variables de especificaciones técnicas para América. Si yo considero que sea América o sea Telefe, voy a encontrar especificaciones técnicas diferentes de por sí, porque el mercado las da, porque la observación del canal me hace prever que hay una cantidad de condiciones que tendrán que ser existentes en el proyecto. Entonces, si voy a escribir una rutina modelo de un programa de entretenimiento para Telefe, la condición 200 metros cuadrados se transforma en 600 metros cuadrados con pileta adentro del estudio, por dar un ejemplo de la diferencia que ustedes ven en pantalla entre un canal y otro.
Pero lo mismo nos va a pasar si tenemos claro, y lo vamos a practicar un poquito en el final de la clase de hoy, acerca de las condiciones o las especificaciones técnicas iniciales que en principio tendremos, cuando ya tengan un poco más de experiencia o hayan discutido las bases de historias breves, se van a dar cuenta que hay una serie de condiciones y podremos tener ciertos objetivos, como podría ser, no sé, hacer una obra de relativa calidad que nos muestre desde un perfil de buenos realizadores, ingeniosos en términos de producción, etcétera, y en nuestras especificaciones técnicas sin tener el guión, porque vamos a salir a buscar un guión. En el guión decimos tendrá 4 personajes, no tendrá animales, manejaremos las locaciones de determinada manera, cuántos días de rodaje calculamos que podemos hacer y cuántas escenas. A partir de ahí es que empezaremos a generar documentos específicos de análisis. Vamos. Entremos un poquito, Juli. No, vamos para atrás. Voy a tener que describirlo sin entrar. Ahí. Los documentos del proyecto son presupuestos, no están en este orden necesariamente, o sea, yo les diría primero descripciones, como hemos visto en la descripción cuando empezamos esta charla, descripciones son aquello que nos cuenta la narración, es como si fuera el desarrollo de la idea narrativa. En estas descripciones, ¿qué podemos encontrar? Un guión, una escaleta detallada, la motivación del equipo de trabajo, una propuesta estética, una propuesta artística general, aquello que cuenta, insisto, puede ser hasta un guión detalladísimo, no hay un límite en esto, puede ser desde una muy básica rutina que se repetirá en todos los programas, porque es un programa estándar, un magazine de noticias por la mañana, no necesita demasiada descripción en el ambiente de la televisión. Obviamente que la necesita, pero digo, todos sabemos cuando lo definimos así más o menos de qué estamos hablando. Y un guión de un largometraje de ficción necesita una descripción mucho más elaborada, que termina normalmente en un guión de 90 páginas o 100 páginas, con detalles de secuencias y escenas, etc. Bien. Sigamos, no avancemos. Por presupuestos, es algo en lo que vamos a trabajar, es resultado del análisis de estas descripciones, generaremos distintos presupuestos basados en lo que está abajo, en planes económicos como el plan económico financiero, planes de producción, estrategia de financiación comercial y todo aquello que dé respuesta a las descripciones que hicimos antes. Ahora sí, vamos adelante. Teniendo estos documentos, tenemos nuestra carpeta de presentación del proyecto. Por lo tanto, saldremos al mercado, llamémosle, ya sea nos presentaremos al instituto con nuestro proyecto de largometraje, o iremos a visitar un canal, o le daremos respuesta a la empresa que nos pidió un documental. Eso va a ser esto que está mostrando Juli. Un proceso que modifica la documentación presentada a partir del diálogo con nuestra contraparte productiva. Suelen venir propuestas y contrapropuestas, que en el caso de las presentaciones al instituto son menores porque las condiciones son muy estrictas y lo que podrá haber en función ya de la producción, no de esta etapa que es la del desarrollo, acuerdos de modificaciones basados en las circunstancias de producción. Pero normalmente uno tiene que cumplir con aquello que fue aprobado por el instituto. El instituto no nos va a dar un cheque en blanco y lo más probable es que si bien firmemos un contrato, será un contrato sobre documentaciones que lo más minuciosamente posible describen en todo sentido, con todos los documentos que vimos arriba, el qué haremos. Y habrá un jurado que dirá, están en condiciones de hacerlo o no, y nos darán un financiamiento o no. Pero si para presentarnos, por ejemplo, a esto tenemos que charlar con un productor asociado, con un coproductor,
etcétera, 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 también tendremos un proceso de negociación antes de ir al instituto. Si vamos a un canal de televisión o a un canal destinado a la televisión por cable o a un canal más fuerte para el stream o el OTT, también entraremos en un proceso de negociación donde quizás interese nuestra propuesta, pero ellos tengan algo que querer decir respecto de esto, ya sea porque nos contratan y quieren decir todo, les gusta la propuesta, pero nos la compran, pero no la quieren como nosotros la contamos y por lo tanto nos exigen una modificación muy sustancial, o a veces simplemente es decir, mira, nos encanta, pero tenemos a este conductor que no es el que vos querías, porque lo tenemos en la nómina del canal y lo queremos usar. Este es el proceso de propuestas y contrapropuestas. Sigamos. Una vez que cerramos ese ida y vuelta, pasamos a lo que hablamos antes, acuerdos de producción. Esto quiere decir, con las distintas partes, que por eso hay un etcétera, que forman parte de lo que después será la producción. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando hablamos de acuerdo de financiamiento, puede ser un coproductor, sí, pero también puede ser un adelanto o la garantía de pauta publicitaria de un sponsor que nos va a acompañar a lo largo de una temporada de un programa. Eso es un acuerdo de financiamiento también. Los acuerdos de servicios con las empresas que nos prestarán servicios como para tener bien claro y definido cuáles serán los presupuestos más aplicables, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que tenemos estos contratos, sigamos, tenemos, no, déjalo abierto. Una vez que tenemos estos contratos, teóricamente estaríamos en condiciones de producir. Pero, fíjense, hay una serie es muy chiquitito como está visto en esta pantalla, así como hay un modifica en la negociación final entre los entregables y los medios, muchas veces esas modificaciones nos obligan a rever tanto sea las especificaciones técnicas iniciales como los objetivos que nos hemos planteado. Mira, queremos hacer nuestro primer programa de televisión abierta y no nos importa si vamos a ganar dinero, con que salgamos hechos es suficiente, tenemos esta estructura de trabajo, apostamos a esta calidad con este contenido y por lo tanto elaboramos una serie de especificaciones técnicas que creemos que son la solución para esta idea de, aunque sea, equilibremos la cuenta. En la negociación de los contratos nos están diciendo que no, que tendremos que pagar a un conductor que sale 3 veces más porque es efectivamente el tipo que el canal quiere y si no, no tenemos la puerta abierta. Esto puede llevar a que cerremos en la etapa de desarrollo, digamos, no, miren, la verdad, con esto vamos a perder todos los días dinero y si bien podríamos considerar a ese dinero como el costo de instalación de la productora en el mercado de la televisión abierta, no era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era, aunque sea, salir hechos. Entonces, si vamos hasta los objetivos, podemos quizás modificando costo o tiempo o características del proyecto, incorporar la idea de ese conductor, sostener los objetivos iniciales, pero deberíamos cambiar las especificaciones técnicas. Y por lo tanto, la propuesta de entregables. Y por lo tanto, volver a la negociación con la tarea hecha que dice, mira, con lo que vos me dijiste, ahora el programa quedó así. Eso es desarrollo focalizado. Sigamos adelante. Cuando tenemos todo eso resuelto, tenemos un proyecto audiovisual. O sea, hemos hecho un desarrollo que es factible y es posible de producir. Cuando dice que ese proyecto puede ser una operación en curso, es porque en determinados mercados, por ejemplo, en el stream, ahora si vamos a producir streamer en Twitch, una vez que arrancamos no sabemos cuándo vamos a terminar. Por lo tanto, no podemos mensurar en, por ejemplo, programas u horas. Tenemos que mensurar en temporadas, tiempos, meses. Tenemos que tomar valores más grandes. Si lo que estamos
Estudiando es un noticiero semanal basado en archivo televisivo. No lo vamos a... y no sabemos si no vamos a renovar temporada, pero tendremos que firmar un contrato de 3 meses, entonces estimaremos esa operación en 3 meses. Y si renovamos, seguirá de 3 meses en 3 meses. A eso se llama operación en curso. En general, los proyectos audiovisuales se consideran aquellos que podemos estimar el principio y el final, por lo tanto, es más acotado el camino de la producción. Un largometraje es un proyecto que empieza y termina. Bien, sigamos adelante. Una vez que tenemos claro el proyecto y decidimos pasar a la producción, recuerdan que hablamos en la clase pasada sobre cuándo pasamos a la producción, ya la materia se divide. Todo lo que hicimos antes, que es desarrollo de proyecto y análisis de factibilidad y ajuste a las condiciones del mercado, se convierten ahora en: tengo mi diagrama de trabajo, tengo que lograr que ese diagrama de trabajo basado en documentos se gestione de manera tal como fue planificada, donde no pueden cambiar detalles, pero no pueden cambiar sustancialmente lo planificado, porque no tendríamos capacidad de dar respuesta por el resultado previsto. O sea, los contratos que hemos firmado quizás no se puedan cumplir. Entonces, lo que sigue para adelante es la gestión de lo que planificamos. Sigamos adelante. Esto quiere decir que el proceso de producción y la explotación comercial del producto a veces están vinculados de una manera ligada, o a veces están secuenciadas. Esto quiere decir que nosotros podemos terminar un largometraje y llevarlo a la explotación comercial, ese es un mecanismo. Podemos producir algo para un determinado medio que nos lo haya encargado, sea una empresa o un medio particularmente, lo entregamos y se terminó. O podemos tener una vida simultánea en la producción de contenidos. Doy 2 ejemplos, de vuelta: el streamer de Twitch o el youtuber que trabaja de manera frecuente tiene una explotación comercial a partir de una sucesión de producción y explotación en un continuo y sin fin. O un programa de televisión abierta comercial que está basado en el mismo esquema de financiamiento, tiene ese mismo continuo de proceso de producción simultáneo con la explotación comercial. Dale una más para adelante, Juli. Esto quiere decir que el control o actualización de los planes previstos para el proyecto sucederá, si es un proyecto cerrado, durante el proceso de producción hasta la entrega. Y si es una operación en curso, a partir de las situaciones que se van generando en el trabajo diario simultáneo de producción y explotación comercial. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a dar un ejemplo. Si estamos en medio del proceso de rodaje y de la previsión de imprevistos, nos hemos comido todo y tenemos un panorama por delante donde pueden seguir estos imprevistos influenciando a la producción, vamos a tener que tomar medidas para alterar los planes durante el proceso de trabajo. Si estamos en un proyecto comercial de televisión, una ficción que habíamos previsto que tuviese determinada rentabilidad y no la logra, vamos a tener que tocar, esto lo ven permanentemente en la televisión, esto lo ven permanentemente en pantalla. Si un programa de entretenimiento o una ficción no logra el rating adecuado para poder financiar su costo, empieza a modificar, sacando un día de la emisión es un diario, bajando algunas figuras o bajando determinadas secciones que incluían viajes costosos, etcétera, para poder reequilibrar las cuentas sin perder demasiado las líneas iniciales del proceso firmado. Este proceso de actualización y control se hace con la contraparte presente. A esto les decía, si uno arrancó con un proyecto de producción para el instituto pone
veedores de nuestro trabajo con los que podremos conversar algunas circunstancias entre unos límites muy escasos. Lo mismo pasará con el canal de televisión. Si nosotros somos coproductores de un canal de televisión, como vamos a practicar durante la cursada, podremos charlar imprevistos y modificar algunas cosas de la gestión, siempre y cuando el programa siga siendo más o menos el programa que acordamos en el contrato. Bueno, hasta acá, más allá del ruido familiar, ¿alguna duda, opinión, comentario? ¿Se escuchó todo esto? Se escuchó perfecto, se fueron. Se fueron todos. Todos. Wow. Bien, me ponen, se escucha, está clarísimo. Qué bueno. Sí, sí, todo perfecto. Qué bueno, qué bueno. Che, me sorprende, me preocupa. Para mí que estaban jugando en la Play y entendieron todo, esto es la demostración de que no entendieron nada. ¿Es así? Bueno, gracias Juli por la presentación.